La mañana del 14 de marzo de 1989 amaneció con una niebla espesa sobre la Sierra Madre Oriental en el estado de Nuevo León. El pequeño aeródromo de Santiago parecía suspendido en un manto gris que apenas dejaba ver las montañas circundantes. Roberto Mendoza, piloto con 15 años de experiencia en vuelos regionales, revisaba meticulosamente su Cessna 206, una aeronave de 6 plazas que había volado más de 3.000 horas sin incidentes mayores. Aquel día transportaría a 5 pasajeros desde Santiago hasta Montemorelos, un trayecto rutinario de apenas 40 minutos que había realizado cientos de veces. Los pasajeros llegaron temprano. Primero apareció la familia Garza, Tomás, un comerciante de 42 años que viajaba con su esposa Claudia y sus 2 hijos, Mateo de 12 años y Sofía de 9. El último pasajero fue el doctor Arturo Salinas, médico rural que regresaba de una capacitación en Monterrey. Todos portaban mochilas ligeras y conversaban animadamente sobre sus planes. La niebla comenzaba a disiparse y Roberto decidió que en 30 minutos estarían listos para despegar. Mientras cargas la maleta en el compartimento trasero, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestra comunidad crece cada día. A las 9:15 de la mañana, el Cessna rugió por la pista de tierra compactada y se elevó hacia el cielo cada vez más despejado. Roberto comunicó su plan de vuelo a la torre de control de Monterrey, confirmando que volaría a baja altitud siguiendo el valle del río Pilón. La transmisión fue clara y profesional. Nadie imaginaba que serían las últimas palabras que escucharían de él. Durante los primeros 15 minutos, todo transcurrió con normalidad. Los niños miraban fascinados las montañas verdes que se extendían bajo ellos como un mar infinito de pinos y encinos. Claudia señalaba pueblos diminutos entre las cañadas, mientras Tomás fotografiaba el paisaje con su cámara Kodak. Entonces, a las 9:32, la comunicación se interrumpió abruptamente. Los controladores en Monterrey intentaron establecer contacto repetidamente, pero solo obtuvieron silencio. El radar mostró que la aeronave había desaparecido de las pantallas en una zona montañosa de difícil acceso, aproximadamente a 20 kilómetros al noroeste de Montemorelos. Se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Para las 11 de la mañana, equipos de búsqueda y rescate ya se movilizaban hacia la región, pero la densidad del bosque y lo accidentado del terreno convertirían aquella operación en una de las más complicadas en la historia de la aviación civil mexicana. Durante las primeras semanas, cientos de voluntarios peinaron la sierra. Helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaron las cañadas buscando algún destello metálico entre la vegetación. Se organizaron grupos de montañistas experimentados que caminaron durante días por senderos apenas transitables, enfrentando acantilados y quebradas peligrosas. Las familias de los desaparecidos instalaron un campamento base en Santiago, desde donde coordinaban las búsquedas con desesperación creciente. María Luisa Garza, hermana de Tomás, se convirtió en la voz más visible de los familiares. Con apenas 30 años, esta maestra de primaria abandonó temporalmente su trabajo para dedicarse por completo a la búsqueda de su hermano y su familia. Los primeros días estuvieron marcados por una esperanza frenética. Cada llamada telefónica, cada rumor de humo visto en las montañas, cada marca en la maleza generaba oleadas de expectativa que terminaban en decepción. María Luisa recorría las oficinas gubernamentales exigiendo más recursos, más helicópteros, más personal. Organizó colectas para pagar búsquedas privadas cuando los recursos oficiales comenzaron a menguar.
En las noches, junto a otros familiares, estudiaba mapas topográficos intentando descifrar dónde podría haber caído el avión. El padre de Roberto, don Ernesto Mendoza, un hombre de 70 años curtido por décadas de trabajo en el campo, se unió a las expediciones a pie pese a su edad, negándose a creer que su hijo hubiera desaparecido para siempre. Al cumplirse el primer mes sin resultados, la búsqueda oficial comenzó a reducirse. Las autoridades argumentaban que habían cubierto sistemáticamente toda el área probable del accidente sin encontrar evidencia alguna. La sierra guardaba su secreto con obstinación. Los árboles centenarios, las cañadas profundas cubiertas de helechos gigantes y las corrientes de agua que serpenteaban entre rocas milenarias parecían haber tragado el Cessna sin dejar rastro. Algunos lugareños comentaban en voz baja sobre la sierra, como un lugar donde las cosas desaparecían, donde la naturaleza reclamaba lo que tocaba sus dominios. Pero María Luisa rechazaba esas supersticiones con firmeza. Ella necesitaba respuestas, no misterios. A medida que pasaban los meses, la historia comenzó a desvanecerse de los titulares. Para junio de 1989, solo algunas menciones ocasionales recordaban a los 6 desaparecidos. Las familias, sin embargo, nunca cesaron su búsqueda. María Luisa formó una asociación de familiares de víctimas de accidentes aéreos, presionando para que las autoridades mantuvieran el caso abierto. Don Ernesto, cada vez más encorvado por el peso del dolor, seguía organizando expediciones mensuales con voluntarios que conocían la sierra. El doctor Salinas había dejado una esposa joven, Patricia, quien estaba embarazada de 3 meses cuando él abordó aquel vuelo. En diciembre de 1989 nació su hija, a quien llamó Valentina. Crecer sin conocer a su padre, escuchando solo historias fragmentadas de un hombre que desapareció en las montañas, marcaría profundamente a esta niña. Los años transformaron la ausencia en una herida que nunca terminó de sanar. Cada aniversario traía renovadas búsquedas, cada vez con menos participantes. Para 1995, María Luisa ya era una mujer de 36 años que había dedicado 6 años de su vida a buscar a su hermano. Sus propios hijos crecían escuchando historias del tío Tomás, de los primos que nunca conocieron, de un avión tragado por las montañas. Don Ernesto falleció en 1998 sin haber encontrado a Roberto. En su funeral, María Luisa prometió ante su tumba que no abandonaría la búsqueda mientras le quedara aliento. Era una promesa que cumpliría contra todo pronóstico. El cambio de milenio trajo nuevas tecnologías, pero pocos avances. En 2005, cuando se cumplían 16 años de la desaparición, María Luisa logró que una empresa privada realizara un sobrevuelo con sensores infrarrojos. Los resultados fueron desalentadores. Demasiada vegetación, demasiadas anomalías térmicas naturales, ninguna señal clara de restos metálicos. Valentina Salinas, ya convertida en una joven de 16 años, comenzó a acompañar a María Luisa en las conmemoraciones anuales. Entre ambas surgió un vínculo especial, unidas por el mismo dolor y la misma determinación. Valentina estudiaba ingeniería aeronáutica, impulsada por la necesidad de entender qué pudo haber pasado con el avión donde viajaba su padre. Para 2010, la tecnología de drones comenzaba a hacerse accesible. Valentina, ya graduada y trabajando en una empresa de aviación en Monterrey, convenció a sus superiores de aportar recursos para una nueva búsqueda utilizando vehículos aéreos no tripulados equipados con cámaras de alta resolución. Durante 3 meses sobrevolaron metódicamente cuadrantes de la sierra que en 1989 habían sido inaccesibles. Encontraron restos de otros accidentes, antiguos campamentos abandonados, formaciones rocosas que desde el aire parecían estructuras artificiales, pero nada del Cessna.
María Luisa, ya con 51 años y visiblemente desgastada por décadas de búsqueda, comenzó a aceptar que quizás nunca encontrarían respuestas. Sin embargo, el destino tenía planes diferentes. En 2023, una empresa tecnológica estadounidense especializada en rescates y búsquedas de largo plazo contactó a la Asociación de María Luisa. Habían desarrollado sensores térmicos de nueva generación combinados con análisis satelital de deforestación histórica que permitían identificar anomalías enterradas bajo capas de vegetación acumulada durante décadas. Estaban buscando casos históricos para probar su tecnología, y el vuelo desaparecido de 1989 encajaba perfectamente en sus parámetros. María Luisa, escéptica después de tantas decepciones, aceptó participar. Valentina, ahora una ingeniera respetada de 34 años y madre de 2 niños, se sumó al proyecto con renovada esperanza. El equipo técnico llegó a Santiago en abril de 2024, exactamente 35 años después de la desaparición. Instalaron su base de operaciones en el mismo edificio donde en 1989 había funcionado el Centro de Coordinación de las primeras búsquedas. El contraste era sobrecogedor. En lugar de mapas de papel y radios de onda corta, ahora había laptops conectadas a satélites, drones autónomos con capacidad de vuelo de 8 horas y sensores capaces de detectar variaciones térmicas a 3 metros bajo tierra. El jefe del equipo, un ingeniero llamado Thomas Brennan, explicó pacientemente a María Luisa y Valentina que el sistema funcionaba comparando firmas térmicas del suelo a lo largo del tiempo, identificando zonas donde materiales no orgánicos alteraban los patrones naturales de temperatura. Los primeros vuelos se realizaron en mayo. Los drones despegaban al amanecer, cuando la diferencia térmica entre el suelo y el ambiente era más pronunciada. Cubrían franjas de territorio de 5 kilómetros de ancho, volando en patrones de cuadrícula perfectos. Los datos se procesaban en tiempo real, generando mapas tridimensionales de anomalías térmicas. Durante las primeras 2 semanas, identificaron 23 puntos de interés. La mayoría resultaron ser formaciones rocosas inusualmente densas o depósitos minerales. 3 eran restos de vehículos abandonados de épocas distintas. Ninguno correspondía al Cessna. María Luisa observaba los monitores con una mezcla de fascinación y agotamiento. A sus 65 años, había dedicado más de la mitad de su vida a esta búsqueda. Sus manos temblaban ligeramente cuando señalaba coordenadas en los mapas, sugiriendo áreas que en 1989 habían parecido prometedoras, pero nunca fueron completamente exploradas. Valentina, sentada junto a ella, tomaba notas meticulosas en su tablet, cruzando referencias con los informes originales de búsqueda que había digitalizado años atrás. Entre ambas mujeres se había tejido una relación que trascendía la pérdida compartida. Eran compañeras en una misión que muchos consideraban imposible. La tarde del 3 de junio de 2024, todo cambió. Un dron que sobrevolaba una cañada particularmente profunda al noroeste de Montemorelos detectó una anomalía térmica distintiva. No era una simple variación, era un patrón complejo, con múltiples puntos de densidad metálica dispersos en un área de aproximadamente 100 metros cuadrados. La firma térmica sugería objetos enterrados bajo aproximadamente 2 metros de tierra y vegetación acumulada. Tomás llamó a María Luisa y Valentina al centro de operaciones. Con voz cautelosamente optimista, les mostró las imágenes procesadas. Había algo allí, definitivamente algo que no pertenecía al entorno natural. Organizaron una expedición terrestre para el día siguiente. El equipo incluía a 2 geólogos, 3 rescatistas especializados en terreno montañoso, Tomás y su asistente técnica, y por supuesto, María Luisa y Valentina.
El trayecto hasta la cañada tomaría casi 6 horas de caminata desde el punto accesible más cercano. Salieron antes del amanecer, cargando equipos de escaneo portátiles, palas, cuerdas y provisiones para 3 días. María Luisa, pese a su edad, se negó a quedarse atrás. Valentina caminaba junto a ella, ayudándola en los tramos más difíciles, compartiendo el peso emocional de lo que podrían encontrar. La cañada era un lugar de belleza salvaje y perturbadora. Paredes de roca se elevaban casi verticalmente a ambos lados, cubiertas de musgo y pequeñas plantas que habían encontrado agarre en las grietas. Un arroyo cristalino corría por el fondo, su murmullo constante creando una sinfonía natural que parecía fuera del tiempo. Los árboles eran gigantescos, algunos probablemente centenarios, sus raíces retorcidas sobre las rocas como tentáculos petrificados. La luz del sol apenas penetraba el dosel vegetal, creando una penumbra verdosa que envolvía todo en un ambiente casi onírico. Era fácil entender por qué este lugar había mantenido su secreto durante 35 años. Llegaron a la zona marcada por las coordenadas GPS alrededor del mediodía. Tomás sacó un escáner portátil y comenzó a caminar en círculos concéntricos, calibrando las lecturas. A los pocos minutos, el dispositivo confirmó lo que los sensores aéreos habían detectado. Había objetos metálicos bajo la superficie, dispersos pero claramente agrupados. El patrón era consistente con un impacto que había fragmentado una estructura y la había enterrado parcialmente. María Luisa se sentó sobre una roca, las piernas temblorosas. Valentina se arrodilló junto a ella, tomándole las manos. 35 años de búsqueda podrían estar a punto de terminar. Los geólogos examinaron el terreno, determinando que la cañada había sufrido un deslizamiento masivo de tierra en algún momento del pasado, probablemente desencadenado por lluvias torrenciales. Era posible que el Cessna se hubiera estrellado durante o justo antes de tal evento, quedando rápidamente sepultado. Esto explicaría por qué las búsquedas aéreas de 1989 no habían detectado nada. En cuestión de días o semanas, el sitio del accidente habría quedado completamente camuflado. La vegetación había hecho el resto, creciendo vigorosamente sobre el suelo removido, borrando cualquier señal visible. Comenzaron las excavaciones al día siguiente. Trabajaban con cuidado, removiendo capas de tierra y hojarasca compactada. A medio metro de profundidad, uno de los rescatistas tocó algo duro. Limpiaron cuidadosamente alrededor y emergió un fragmento de aluminio corrugado, claramente parte de una estructura de avión. Tenía aproximadamente 1 metro cuadrado y mostraba signos evidentes de impacto violento. María Luisa se acercó lentamente. Tocó el metal oxidado con dedos temblorosos y luego se derrumbó en llanto. Valentina la abrazó, sus propias lágrimas mezclándose con las de la mujer mayor. Después de más de 3 décadas, habían encontrado el Cessna. Durante los siguientes días, el equipo excavó metódicamente. Fueron apareciendo más fragmentos, partes del fuselaje, un ala parcialmente intacta, el tren de aterrizaje retorcido, fragmentos del motor. Todo estaba disperso en un área más amplia de lo que inicialmente habían estimado, sugiriendo que el impacto había sido catastrófico. Thomas fotografiaba cada hallazgo, documentando las posiciones exactas. Los geólogos reconstruían la secuencia del accidente. El avión había impactado contra la pared rocosa de la cañada durante condiciones meteorológicas adversas, fragmentándose instantáneamente. Los restos habían caído al lecho de la cañada justo cuando comenzaba un deslizamiento masivo de tierra, quedando sepultados casi de inmediato. El hallazgo más desgarrador llegó el 4.º día. Encontraron una mochila infantil,
de color azul con estrellas amarillas, preservada milagrosamente por una bolsa de plástico que la había protegido de la humedad. Dentro había cuadernos escolares, lápices de colores y un pequeño oso de peluche. En la portada de uno de los cuadernos, escrito con letra infantil cuidadosa, Sofía Garza, 3º grado. María Luisa sostuvo el cuaderno contra su pecho, recordando a su sobrina de 9 años, su risa cristalina, su obsesión con dibujar estrellas en todo. Valentina encontró minutos después una bolsa de medicamentos con el nombre del doctor Arturo Salinas. Eran antibióticos que probablemente llevaba para su trabajo en zonas rurales. Tocó el frasco con reverencia, imaginando al padre que nunca conoció, dedicado a ayudar a comunidades olvidadas. Las autoridades locales llegaron el 5.º día, acompañadas de un equipo forense. El sitio se transformó en una escena de investigación formal. Establecieron un perímetro, catalogaron cada objeto y comenzaron la dolorosa tarea de recuperar restos humanos. María Luisa y Valentina fueron escoltadas a una distancia prudente, pero se negaron a abandonar la cañada. Instalaron una pequeña carpa donde pasaban las noches, escuchando el murmullo del arroyo y el canto de los pájaros nocturnos, acompañando de alguna manera a sus seres queridos, que finalmente habían sido encontrados después de tanto tiempo perdidos en la inmensidad verde de la sierra. Los forenses trabajaron con meticulosidad profesional, pero también con sensibilidad notable. Sabían que cada fragmento recuperado representaba a alguien amado, esperado durante décadas, llorado en incontables noches de insomnio. Encontraron restos de los 6 ocupantes del Cessna, todos en la misma área general, confirmando que nadie había sobrevivido al impacto inicial. La muerte había sido instantánea, un pequeño consuelo después de 35 años de incertidumbre. Roberto Mendoza fue identificado por sus documentos de vuelo, preservados en una bolsa impermeable que llevaba en su chaleco. Tomás Garza por su reloj de oro, un regalo de bodas que aún funcionaba cuando lo encontraron. Claudia por su anillo de matrimonio. Los niños por objetos personales que María Luisa identificó con precisión dolorosa. Cuando finalmente concluyó la recuperación, organizaron una ceremonia privada en la cañada. María Luisa había traído flores silvestres de Santiago, las mismas que Tomás solía regalarle a Claudia cada domingo. Valentina llevó una fotografía de su padre que su madre había guardado durante 35 años, mostrándolo sonriente con su maletín médico. Colocaron estas ofrendas en el lugar exacto donde se estimaba que el avión había impactado. Un sacerdote local, el padre Miguel, que había conocido personalmente a la familia Garza, realizó una bendición sencilla pero profundamente emotiva. Habló de búsquedas que finalmente terminan, de amores que trascienden el tiempo, de la paz que viene con las respuestas, aunque sean dolorosas. Los restos fueron transportados de vuelta a Santiago en una procesión silenciosa. El pueblo, que nunca había olvidado el accidente de 1989, se volcó a las calles. Personas que habían participado en las búsquedas originales, ahora ancianas, se pararon en las aceras con lágrimas corriendo por sus rostros curtidos. Jóvenes que solo conocían la historia por relatos de sus padres observaban con respeto. La familia Garza fue enterrada junta en el Panteón Municipal, en una ceremonia multitudinaria que reunió a 3 generaciones. Roberto Mendoza descansó junto a su padre don Ernesto reunidos finalmente. El doctor Arturo Salinas fue sepultado en el pueblo donde había trabajado toda su vida, con honores de la comunidad médica regional. Valentina Salinas se paró frente a la tumba de su padre, sosteniendo la mano de sus 2 hijos. Les habló en voz baja sobre el abuelo, que nunca conocerían, pero cuya dedicación al servicio médico había marcado la familia.
Les contó cómo María Luisa nunca había abandonado la búsqueda, cómo la perseverancia y la esperanza habían triunfado finalmente sobre el olvido. Sus hijos escuchaban con atención, entendiendo que eran parte de una historia más grande, de un legado de amor que trascendía la tragedia. María Luisa vivió solo 2 años más después del hallazgo. Falleció en 2026 a los 67 años, en paz, finalmente. En su funeral, Valentina habló de una mujer extraordinaria que había convertido su dolor en determinación, que nunca había permitido que sus seres queridos fueran olvidados. Había dedicado 37 años de su vida a buscar a su hermano y su familia, y aunque muchos la habían llamado obsesiva, ella simplemente había sido fiel al amor. Su legado no era solo haber encontrado el avión, sino haber demostrado que algunas búsquedas merecen toda una vida. La asociación que María Luisa había fundado continuó su trabajo bajo el liderazgo de Valentina. Ayudaron a otras familias en situaciones similares, compartiendo conocimientos, contactos y sobre todo la lección fundamental: nunca rendirse mientras quede un camino por explorar. La tecnología que había hecho posible encontrar el Cessna fue posteriormente utilizada en otros casos de desapariciones antiguas, trayendo cierre a docenas de familias que habían perdido la esperanza. En la cañada donde cayó el avión, las autoridades instalaron un pequeño monumento de piedra. Lleva grabados los nombres de los 6 pasajeros y estas palabras: perdidos en 1989, encontrados en 2024, nunca olvidados. El lugar se ha convertido en un sitio de peregrinación silencioso para personas que han perdido seres queridos en circunstancias similares. Dejan flores, fotografías, pequeñas notas. El arroyo sigue murmurando su canción eterna. Los árboles crecen majestuosos. La sierra guarda ahora otros secretos, pero este ha sido finalmente revelado. La historia del vuelo que cayó en 1989 y fue encontrado 35 años después se convirtió en leyenda local, pero no del tipo sobrenatural que tanto abunda en las sierras mexicanas. Esta era una leyenda sobre perseverancia humana, sobre amor que se niega a ceder ante el tiempo, sobre tecnología al servicio de la compasión. Se contaba en las escuelas como ejemplo de que las respuestas a veces tardan décadas, pero eventualmente llegan si alguien sigue buscando. Thomas Brennan regresó a Estados Unidos con una profunda admiración por María Luisa y Valentina. Escribió un artículo técnico sobre el caso que se publicó en revistas especializadas de búsqueda y rescate, pero también un ensayo personal sobre lo que significaba acompañar a familias en el momento de recuperar a sus seres queridos después de tanto tiempo. Describió la dignidad con la que María Luisa había manejado el hallazgo, sin histeria ni dramatismo, solo con una gratitud profunda y silenciosa. Habló de Valentina, mostrando a sus hijos la fotografía de su padre junto a los restos del avión, explicándoles que aunque la muerte separa, el amor permanece. Los investigadores de la aviación civil estudiaron los restos del Cessna durante meses. Determinaron que una combinación de condiciones meteorológicas adversas imprevistas y posiblemente una falla menor en los instrumentos de navegación habían llevado al avión fuera de curso. Roberto Mendoza, un piloto experimentado y cuidadoso, probablemente había intentado descender para mejorar la visibilidad cuando las condiciones se deterioraron súbitamente. En la niebla densa que caracterizaba aquella mañana de marzo, no vio la pared de la cañada hasta que fue demasiado tarde. No hubo error catastrófico ni negligencia, solo el tipo de confluencia trágica de circunstancias que a veces cobra vidas inocentes. Este conocimiento trajo una paz adicional a las familias. Roberto no había cometido errores graves. Simplemente había sido víctima de la naturaleza impredecible de volar sobre terreno montañoso.
La familia Garza no había sufrido por incompetencia, sino por mala fortuna. El doctor Salinas había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Nada más. Estas verdades, aunque no devolvían a los seres queridos, permitían cerrar el círculo de culpa e interrogantes que había atormentado especialmente a los pilotos que conocían a Roberto. En 2027 se realizó una ceremonia especial en el 38º aniversario del accidente. Fue la primera conmemoración después de que todos los involucrados hubieran recibido sepultura apropiada. Valentina, ahora presidenta de la asociación fundada por María Luisa, dio un discurso emotivo sobre cómo las tragedias pueden transformarse en legados de esperanza. Mencionó las 12 familias que habían encontrado a sus seres queridos gracias a los métodos desarrollados en la búsqueda del Cessna. Habló de cómo la tecnología, cuando se combina con compasión genuina, puede lograr lo que parecía imposible. El padre Miguel, ahora muy anciano, volvió a oficiar una misa en la cañada. Caminó con dificultad por el sendero que ahora estaba mejor marcado, apoyándose en un bastón tallado. Bendijo nuevamente el sitio, pero esta vez el tono era diferente. No era una bendición para los perdidos, sino para los encontrados. No pedía que aparecieran, sino que descansaran en paz, sabiendo que habían sido buscados, que habían sido amados, que no habían caído en el olvido. Los habitantes de Santiago y Montemorelos habían adoptado la historia como parte de su identidad colectiva. Los niños aprendían en las escuelas sobre la importancia de la perseverancia a través del ejemplo de María Luisa. Los jóvenes conocían a Valentina como un símbolo de cómo convertir la pérdida personal en servicio a otros. Las generaciones que no habían vivido el accidente original entendían que su comunidad había sido marcada por una tragedia, pero también por una redención extraordinaria. En la plaza principal de Santiago se erigió un pequeño museo dedicado a la historia del vuelo. Contenía fotografías de los 6 pasajeros, objetos recuperados del sitio del accidente que las familias habían donado, mapas mostrando las áreas de búsqueda a lo largo de los años, y una exhibición sobre la tecnología que finalmente hizo posible el hallazgo. Los visitantes caminaban en silencio entre las vitrinas, leyendo las historias individuales, viendo las caras sonrientes en fotografías anteriores a 1989, comprendiendo que cada desaparición afecta círculos concéntricos de vidas. Había una sección dedicada a María Luisa, con fotografías suyas desde 1989 hasta sus últimos días. En una vitrina central se exhibía su colección de mapas anotados, marcados con miles de notas a lo largo de décadas. Cada marca representaba una búsqueda, una esperanza, un día más dedicado a encontrar a su familia. Valentina había donado también el maletín médico de su padre, recuperado del accidente, con sus instrumentos aún ordenados meticulosamente, testimonio silencioso de un hombre dedicado que nunca regresó de su último viaje. El museo se convirtió en lugar de encuentro para grupos de apoyo a familias de personas desaparecidas, no solo por accidentes aéreos, sino por cualquier circunstancia. Valentina organizaba reuniones mensuales donde las personas compartían sus historias, sus frustraciones con las búsquedas oficiales que se abandonaban demasiado pronto, sus pequeñas victorias cuando encontraban nuevas pistas. Era un espacio de comprensión mutua, donde el dolor no necesitaba explicarse porque todos lo conocían íntimamente. La tecnología de sensores térmicos continuó evolucionando. En 2028, una versión mejorada permitió encontrar otros 3 accidentes históricos en diferentes partes de México. Cada hallazgo era recibido con gratitud por familias que, como los Garza y los Salinas, habían esperado durante años.
La comunidad que se formó alrededor de estos casos se volvió fuerte y solidaria, unidos por experiencias compartidas de pérdida prolongada y eventual resolución. Valentina nunca olvidó las lecciones aprendidas durante aquellos años de búsqueda junto a María Luisa. Enseñó a sus propios hijos sobre la importancia de la persistencia, sobre cómo los grandes logros frecuentemente requieren paciencia medida en décadas, no en semanas. Les mostró que el amor verdadero se demuestra no en momentos grandiosos, sino en la decisión diaria de seguir adelante cuando sería más fácil rendirse. Sus hijos crecieron con una comprensión profunda de que algunas cosas valen cualquier sacrificio, cualquier cantidad de tiempo. En las noches tranquilas, cuando Valentina no podía dormir, miraba la fotografía de su padre que siempre mantenía en su escritorio. Era la misma que había llevado a la cañada el día del hallazgo. En ella, Arturo Salinas sonreía con su maletín en mano, listo para ayudar a quien lo necesitara. Valentina le hablaba mentalmente contándole sobre sus nietos, sobre la asociación que ayudaba a tantas familias, sobre cómo su muerte no había sido en vano porque había inspirado una búsqueda que terminó ayudando a muchos otros. Sentía, en esos momentos, que su padre estaría orgulloso. La sierra seguía siendo un lugar de belleza imponente y peligros ocultos. Los lugareños la respetaban, conocían sus secretos mejor que los forasteros, pero aún así, la montaña cobraba su tributo ocasional. Sin embargo, ahora había esperanza de que incluso si alguien se perdía en su inmensidad verde, eventualmente podría ser encontrado. La tecnología cambiaba la ecuación. Los drones podían ver lo que helicópteros no podían. Los sensores detectaban lo que ojos humanos pasaban por alto. Los satélites mantenían vigilancia constante sobre terrenos que antes eran impenetrables. En 2029, cuando se cumplieron 40 años del accidente, la conmemoración fue particularmente emotiva. Ya no quedaban muchos que hubieran conocido personalmente a los 6 pasajeros del Cessna. Los padres de Tomás y Claudia habían fallecido años atrás. La madre de Roberto se había reunido con él en 2025, pero la comunidad más amplia mantenía viva la memoria. Estudiantes de secundaria presentaron proyectos de investigación sobre la historia. Un compositor local estrenó una pieza musical inspirada en el viaje de búsqueda de María Luisa. Un grupo de teatro comunitario presentó una obra sobre los eventos, tratando con delicadeza y respeto la historia real. Valentina, ahora en sus 42 años, se había convertido en una figura reconocida nacionalmente en temas de búsqueda y rescate. Daba conferencias en universidades sobre la intersección entre tecnología y casos de personas desaparecidas. Asesoraba a autoridades gubernamentales sobre mejores prácticas para búsquedas de largo plazo. Pero nunca perdió de vista que su trabajo no trataba sobre estadísticas o protocolos, sino sobre personas reales, con nombres y rostros y familias que los esperaban. Las fotografías de Sofía y Mateo Garza, los niños que murieron en el accidente, se exhibían en el museo junto a sus trabajos escolares recuperados del sitio. Sofía había dibujado una familia feliz con un sol enorme sobre ellos. Mateo había escrito una composición sobre su sueño de ser piloto como el señor Roberto. Estos documentos infantiles, preservados milagrosamente por contenedores plásticos, eran recordatorios desgarradores de vidas llenas de potencial truncadas demasiado pronto. Los visitantes frecuentemente dejaban el museo con lágrimas, pero también con una apreciación renovada por la fragilidad y preciosidad de la vida. El impacto de la historia se extendió más allá de las fronteras locales. Periodistas internacionales visitaron Santiago para documentar el caso. Se produjeron varios documentales, siempre con la participación y aprobación de Valentina,
quien se aseguraba de que se respetara la memoria de los fallecidos y el legado de María Luisa. Estos documentales ayudaron a concientizar sobre los miles de casos similares en todo el mundo. Personas perdidas en accidentes aéreos en zonas remotas, esperando ser encontradas. Familias esperando respuestas. La asociación creció para incluir miembros de toda América Latina. Valentina coordinaba esfuerzos internacionales, conectando familias con tecnologías de búsqueda, con expertos dispuestos a donar su tiempo, con organizaciones que podían proporcionar financiamiento. El modelo desarrollado durante la búsqueda del Cessna se replicaba en diferentes contextos: desapariciones en selvas, en desiertos, en montañas. Siempre la misma filosofía central: nunca abandonar mientras exista posibilidad de encontrar respuestas. En 2030, Valentina recibió un reconocimiento nacional por su trabajo. Durante la ceremonia, dedicó el premio a María Luisa, a su padre Arturo, y a todas las personas que alguna vez se negaron a aceptar que un ser querido simplemente se desvaneciera sin dejar rastro. Habló de cómo el accidente de 1989 había moldeado su vida de maneras que nunca imaginó cuando era niña, cómo la ausencia de su padre había paradójicamente definido su propósito vital. Mencionó que cada familia reunida con sus seres queridos desaparecidos hacía que su propio dolor valiera la pena. El padre Miguel falleció pacíficamente en 2031, después de más de 40 años sirviendo a las comunidades de Santiago y Montemorelos. En su funeral, Valentina recordó todas las veces que este hombre había bendecido búsquedas, consolado familias, mantenido encendida la llama de esperanza cuando todos los demás la habían abandonado. Había sido un puente entre la fe y la razón, reconociendo que ambas tenían lugar en el proceso de lidiar con pérdidas tan profundas. Su sucesor continuó la tradición de realizar una misa anual en la cañada donde cayó el Cessna. Los años continuaron pasando, pero la historia permanecía viva. Nuevas generaciones la descubrían, se inspiraban, aplicaban sus lecciones a sus propias vidas. No era necesario haber perdido a alguien en un accidente aéreo para entender el mensaje fundamental. La perseverancia, la dedicación y el amor pueden lograr lo imposible si se les da suficiente tiempo. María Luisa Garza se convirtió en una figura casi legendaria, una mujer común que había hecho cosas extraordinarias por lealtad a su familia. En 2034, cuando se cumplieron 45 años del accidente, Valentina organizó una reunión especial de todas las familias que habían encontrado a sus seres queridos gracias a métodos desarrollados o inspirados por la búsqueda del Cessna. Fueron más de 60 personas de diferentes partes de México. Compartieron historias, lágrimas, abrazos. Muchos mencionaron que habían estado a punto de rendirse antes de conocer la historia de María Luisa, que su ejemplo les había dado fuerzas para continuar un año más, una búsqueda más, que finalmente había resultado exitosa. La cañada misma había cambiado con el tiempo. El monumento de piedra mostraba señales de décadas de exposición a los elementos, cubierto parcialmente de líquenes que le daban un aspecto venerable. Los árboles habían crecido aún más altos. Algunos de los brotes que apenas emergían del suelo en 1989 ahora eran gigantes de 20 metros. El arroyo seguía corriendo, eterno e indiferente al drama humano que había ocurrido en sus orillas. Era un lugar de paz profunda, donde los visitantes reportaban sentir una conexión especial con algo más grande que ellos mismos. Valentina llevaba a sus nietos a visitar el sitio cada año. Les contaba la historia completa, sin omitir detalles difíciles, porque creía que era importante que entendieran que la vida incluye tragedia, pero también resiliencia.
Les mostraba dónde exactamente había sido encontrado el maletín de su bisabuelo, donde los sensores térmicos habían detectado primero las anomalías, donde María Luisa había llorado finalmente después de 35 años de búsqueda. Los niños escuchaban con respeto, tocaban el monumento con reverencia, entendiendo que eran parte de una historia familiar que también era historia de su comunidad y su país. La tecnología continuaba avanzando. En 2035, nuevos métodos permitían escanear áreas aún más grandes en menos tiempo, con mayor precisión. Valentina trabajaba con desarrolladores para asegurar que estas herramientas estuvieran disponibles para familias que no podían pagar servicios privados. Luchaba contra la privatización del proceso de búsqueda, argumentando que encontrar a personas desaparecidas era un derecho humano fundamental, no un servicio de lujo. Sus esfuerzos llevaron a que varios gobiernos estatales establecieran programas subsidiados de búsqueda tecnológica para casos históricos. En Santiago, la casa donde María Luisa había vivido se preservó como museo adicional, mostrando su vida completa, no solo los años de búsqueda. Había fotografías de su trabajo como maestra, de sus propios hijos creciendo, de los momentos felices con Tomás antes del accidente. Esta contextualización era importante para Valentina, quien quería que la gente entendiera que María Luisa había sido una persona completa, no solo definida por su pérdida. Había amado, reído, trabajado, vivido plenamente incluso mientras cargaba el peso de la búsqueda. Los sobrevivientes indirectos de la tragedia, personas cuyas vidas habían sido alteradas pero que no habían perdido familiares directos, también tenían su lugar en la narrativa. Compañeros de escuela de Sofía y Mateo que los recordaban décadas después. Pacientes del doctor Salinas que habían nombrado a sus propios hijos en su honor. Estudiantes de María Luisa que se habían convertido en maestros inspirados por su dedicación. Colegas pilotos de Roberto que volaban con precaución extra en su memoria. Todos formaban parte del círculo expandido de impacto. En 2038, casi 50 años después del accidente, un estudiante de doctorado en antropología realizó su tesis sobre cómo las comunidades procesan tragedias colectivas a través de generaciones. Usó el caso del Cessna como estudio central, entrevistando a docenas de personas en Santiago y Montemorelos. Documentó cómo la historia había evolucionado de tragedia a misterio, a búsqueda, a resolución, a legado. Cómo cada generación interpretaba los eventos a través de su propio contexto temporal. Cómo los jóvenes de 2038 veían la historia diferentemente que sus abuelos que la habían vivido. Valentina, colaborando con el estudiante, reflexionó sobre cómo su propia perspectiva había cambiado. De niña, había visto a su padre como una figura casi mítica, conocida solo por historias. De joven, había canalizado su ausencia en determinación profesional. Como adulta y madre, ahora entendía mejor el sacrificio de María Luisa, los años robados a su propia familia para buscar a otra. Como abuela, finalmente comprendía la importancia de transmitir historias, de asegurar que las generaciones futuras conocieran no solo los hechos, sino los significados más profundos. El legado del vuelo que cayó en 1989 y fue encontrado en 2024 se extendía mucho más allá de sus participantes directos. Había cambiado políticas gubernamentales sobre búsquedas de largo plazo. Había inspirado avances tecnológicos. Había creado comunidades de apoyo que salvaban vidas al prevenir suicidios de familiares desesperados. Había demostrado que las sociedades funcionan mejor cuando no olvidan a sus miembros desaparecidos, cuando dedican recursos a cerrar círculos incluso décadas después de que los casos se volvieron fríos. En la sierra, la vida continuaba su ciclo eterno. Nuevos árboles crecían donde otros caían,
El arroyo tallaba su cauce milímetro a milímetro cada año. Los animales salvajes seguían sus rutas ancestrales, indiferentes a los dramas humanos. Pero ahora, ese lugar específico en la cañada cargaba peso adicional. No era solo naturaleza, era memoria, era historia, era un recordatorio de que cada vida importa, que cada desaparición merece respuestas, que el amor verdadero nunca se rinde. Valentina, en sus últimos años de vida profesional activa, comenzó a preparar la siguiente generación de líderes para la asociación. Entrenaba a jóvenes apasionados en las complejidades de coordinar búsquedas, en la sensibilidad necesaria para trabajar con familias en duelo, en las habilidades técnicas requeridas para utilizar tecnologías emergentes. Les enseñaba que el trabajo nunca se trataba de números o estadísticas, sino de personas. Cada caso era único. Cada familia merecía el mismo nivel de dedicación que María Luisa había demostrado. La historia del Cessna se había convertido en parte del currículo educativo en Nuevo León. Los estudiantes de secundaria estudiaban no solo los hechos del accidente y la búsqueda, sino las lecciones más amplias sobre perseverancia, responsabilidad social y el valor de no olvidar. Realizaban proyectos sobre cómo las tecnologías modernas podían aplicarse a problemas históricos. Debatían sobre las obligaciones que las sociedades tienen hacia las familias de personas desaparecidas. Estas discusiones formaban ciudadanos más conscientes y empáticos. En 2040, más de 50 años después del accidente, se organizó una conmemoración especialmente significativa. Valentina, ahora en sus 70 años, sabía que probablemente sería una de las últimas ceremonias a las que asistiría personalmente. Había invitado a todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia. Familias que habían encontrado a sus seres queridos, investigadores que habían desarrollado tecnologías, funcionarios que habían cambiado políticas, artistas que habían creado obras inspiradas en los eventos. La ceremonia fue simple, pero profundamente emotiva. Se realizó en el sitio del monumento en la Cañada, un lugar ahora accesible por un sendero bien mantenido. Cientos de personas caminaron en procesión silenciosa hasta llegar al claro donde una vez había yacido el Cessna destrozado. Cada persona depositó una flor blanca alrededor del monumento hasta que éste quedó completamente rodeado de un mar de pétalos. Valentina habló brevemente, su voz clara a pesar de la edad, agradeciendo a María Luisa por nunca rendirse, a su padre por el ejemplo de servicio, a todos los que habían convertido una tragedia en un legado de esperanza. Esa noche, bajo un cielo estrellado en la sierra, las personas compartieron historias alrededor de fogatas. Historias de búsquedas, de hallazgos, de duelos procesados y paz finalmente encontrada. Los jóvenes escuchaban absortos mientras los mayores recordaban. Se formó un sentido de comunidad transgeneracional, unida no por sangre, sino por experiencias compartidas de pérdida, búsqueda y eventual resolución. Era exactamente el tipo de legado que María Luisa habría deseado. No solo encontrar a su familia, sino crear algo más grande que ayudara a incontables otros. La historia del vuelo rural que cayó en 1989 y fue encontrado 35 años después mediante sensores térmicos que mostraron siluetas bajo el bosque permanecería en la memoria colectiva como testimonio de que las búsquedas verdaderas nunca terminan mientras alguien siga buscando, que la tecnología, cuando se combina con compasión humana, puede lograr milagros. Que el amor es más fuerte que el tiempo, más persistente que el olvido, más poderoso que cualquier tragedia, y que a veces las montañas finalmente revelan sus secretos a quienes se niegan a dejar de preguntar.